grupos de educación en salud GES convocados por el Instituto Neurológico de Colombia, hoy con el tema cefaleas. Buenos días para todos, sean bienvenidos a este encuentro de los grupos de educación en salud GES convocados por el Instituto Neurológico de Colombia, hoy con el tema de cefaleas. Agradecemos a ustedes haber aceptado nuestra invitación para participar de este evento. Solicitamos a los presentes colocar en modo de silencio o apagar sus celulares y demás equipos de comunicaciones. Al finalizar cada una de las presentaciones, vamos a tener el ciclo de preguntas, las cuales se harán por escrito en los papeles que fueron entregados al ingreso del recinto. Demos pues entonces inicio al encuentro de los grupos de educación en salud GES convocados por el Instituto Neurológico de Colombia con la primera charla del día denominada Definición y clasificación del dolor de cabeza a cargo de la doctora María Isabel Zuluaga Rodas, médica de la Universidad CES, residente de segundo año de Neurología Clínica de la Universidad CES. Bueno, vamos a comenzar esta actividad de la mañana definiendo y clasificando muy bien el dolor de cabeza. La definición de dolor de cabeza la vemos como cualquier dolor, molestia, pesadez o cansancio que esté ubicado por encima de la línea órbito-meatal. La línea órbito-meatal es una línea imaginaria que vamos a trazar entre los cantos oculares externos y el conducto auditivo externo. Cualquier dolor que se ubique por encima de esta línea se va a denominar dolor de cabeza. El dolor que se encuentre por debajo se denomina dolor craneofacial. El término médico es cefalea y se refiere a cualquier tipo de lo que les dije ahorita: dolor, cansancio, pesadez, molestia. Vamos a ubicarnos un poquito en la anatomía de la cabeza. Sabemos que el cerebro es una estructura vital que está muy bien protegida. Desde afuera nos encontramos con la piel y el cuero cabelludo, seguido por los huesos del cráneo que forman una bóveda que nos va a proteger de los traumas. Después hay tres capas que se llaman las meninges que están envolviendo toda la cabeza. También la función principal es protección. Y debajo de las meninges vamos a encontrar la masa encefálica con todos los nervios y con los vasos sanguíneos que van a llevar toda la nutrición y las aferencias sensitivas a la masa encefálica. La cabeza es muy importante y está inervada por dos sistemas. El sistema trigeminal, que generalmente es la primera rama, es un nervio muy importante, le va a dar la sensibilidad a toda la parte anterior de la cabeza, y las raíces cervicales C1 y C2 que van a dar la sensibilidad a toda la parte posterior de la cabeza. Sin embargo, el cerebro y la masa encefálica no tiene sensibilidad. Lo que tiene sensibilidad dentro del cráneo son los huesos, las meninges, las arterias y las venas del cerebro y algunos nervios que salen del cerebro, como el quinto, el séptimo, el noveno y el décimo. Entonces lo que nos reúne acá es el dolor de cabeza, y lo importante es que es una enfermedad demasiado frecuente. Hasta el 99% de las personas en algún momento de su vida pueden presentar dolor de cabeza, o sea que de cada 10 personas que hay acá sentadas, 9 en cualquier momento se han quejado de dolor de cabeza. En los servicios de urgencia representa hasta el 10% de las consultas, es una de las enfermedades de mayor consulta en el servicio de salud, y generalmente van a consultar mucho más los pacientes que tienen migraña, que pueden ser del 36 al 45%, y consultan un poco menos los pacientes que tienen cefalea tipo tensión, que ahora las vamos a definir bien. En la práctica neurológica es el primer motivo de consulta, entonces por eso es tan importante la educación a los pacientes. En un estudio que hicieron en el 2008 acá en Colombia, el Centro de Estudio del Dolor, le preguntaron a 100 colombianos si en el último mes había presentado algún tipo de dolor, y el dolor que presentaron más frecuente fue el dolor de cabeza con 38%. Entonces vemos la importancia de esta enfermedad. Los médicos clasificamos la cefalea según su origen, si es primaria o secundaria. Ahora lo vamos a definir, pero lo importante es saber que las cefaleas primarias son el 90% de las causas de dolor de cabeza. Entonces, ¿qué es una cefalea primaria?
La cefalea primaria es un síntoma que no se explica por ninguna enfermedad ni ninguna alteración dentro del cráneo y generalmente es un síntoma de disfunción de los circuitos cerebrales, pero no hay tumor, no hay sangrado, no hay malformaciones, no hay aneurismas. Lo que está funcionando mal son los circuitos y eso no lo podemos ver, simplemente lo asumimos al interrogar al paciente y hacerle un examen físico adecuado. En cambio, las cefaleas secundarias, que son las que más miedo nos dan, se presentan como síntoma de una patología que puede estar dentro de la cabeza o puede estar en cualquier parte del cuerpo. Puede ser secundaria a un trauma, a enfermedades vasculares, las aneurismas, los sangrados, infecciones que pueden ser dentro de la cabeza. Una meningitis da dolor de cabeza, pero una gripa también puede dar dolor de cabeza. O enfermedades psiquiátricas a veces se pueden manifestar así. Vamos a hablar de los 4 grupos de cefaleas primarias que, como dijimos ahora, son el 90% de las cefaleas que presentan los pacientes. Y una de las más comunes y las más conocidas es la migraña. La migraña tiene unos criterios diagnósticos muy claros. El paciente debe haber presentado por lo menos 5 episodios que duren entre 4 a 72 horas, que cumplan 2 de las siguientes características: que sea unilateral, que la característica del dolor sea pulsátil o como un martillo, que la intensidad del dolor sea moderada a severa y que el dolor empeore al hacer alguna actividad. Y generalmente se acompañan de otros síntomas como son las náuseas y el vómito, y la fotofobia, que es la sensibilidad a la luz, y la fonofobia, que es la sensibilidad al sonido. Entonces la prevalencia o la migraña es muy común. De 100 personas, 12 personas pueden tener migraña. Generalmente es más común, 3 veces más común en mujeres que en hombres. Sin embargo, en los hombres se manifiesta comúnmente antes de la adolescencia y en las mujeres se va a manifestar después de la adolescencia. La OMS estima que en el mundo hay 324 millones de personas que sufren de migraña y el problema de esta enfermedad es que es una enfermedad muy discapacitante y muy costosa. Los costos directos de la salud, que son los costos de atención médica, de atención en el servicio de urgencias y de atención en los servicios de consulta externa, suman hasta 11 billones. Pero los costos indirectos, que son los costos reflejados en incapacidades laborales, en pérdida de la productividad y en personas que se tienen que pensionar, son más que los costos directos, 12 billones de dólares. Entonces es una enfermedad que tiene un alto impacto en los sistemas de salud. Se asocia además a otras enfermedades que también son muy comunes en la población, por ejemplo la depresión. Las personas con migraña se pueden deprimir más fácil y las personas que tienen una enfermedad depresiva pueden desarrollar más fácil migraña. Es una relación bidireccional. También se relaciona con los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño, y en los estudios se ha visto que las mujeres menores de 45 años que tienen migraña con aura tienen un riesgo más elevado de ataque cerebrovascular. Además, también tiene relación con algunos tipos de epilepsia. La cefalea tipo tensión es otro tipo de cefalea primaria, también cumple criterios diagnósticos que son muy estrictos. Estos son los criterios propuestos en el 2004. Entonces el paciente debe haber tenido por lo menos 10 episodios que van a durar desde 30 minutos hasta 7 días. Las características que van a tener esos episodios es que el dolor de cabeza se ubica bilateral, la característica va a ser opresiva, la intensidad no va a ser tan severa como la migraña, va a ser leve a moderada y no va a empeorar con la actividad. Generalmente estos pacientes no tienen síntomas asociados de náuseas o vómito y si les fastidia la luz o el sonido no es tan marcado como en los pacientes con migraña. Esta es la cefalea más común. Hasta el 78% de los pacientes en algún momento de su vida pueden tener cefalea tipo tensión. Sin embargo, es la cefalea que los pacientes llaman como normal y por eso no consultan. Pero hay que hacer la aclaración que ningún dolor de cabeza es normal. Lo normal es no tener dolor de cabeza. Pero como es una enfermedad tan frecuente y afecta a casi toda la población, los pacientes asumen como normal. La cefalea tipo tensión es mucho más común que inicia en la edad adulta y se clasifica según la frecuencia. Una cefalea tipo tensión infrecuente es el paciente que sufre menos de un día de dolor, frecuente de 1 a 15 días y crónica es una cefalea que comprometa más de la mitad del mes del paciente con dolor. Los pacientes que tienen más de 15 días se llaman cefalea tipo tensión crónica y puede ser hasta el 25% de la población. Y hay factores que hacen que esa cefalea se vuelva más frecuente. El sobreuso de analgésicos,
la comorbilidad con depresión y ansiedad, y es una cefalea que tiene altos costos por incapacidad y por consultas al sistema de salud, además que tiene un impacto importante sobre la calidad de vida del paciente. La cefalea tipo tensión tiene desencadenantes muy comunes a los que estamos expuestos todos los días. El estrés físico, emocional, laboral puede empeorar la cefalea, la alimentación irregular, el ayuno prolongado o una alimentación excesiva, el insomnio o dormir más de las horas adecuadas, la alta ingesta de cafeína y la deshidratación pueden empeorar este tipo de cefalea. El tercer grupo son cefaleas que son menos frecuentes, pero que son muy incapacitantes y muy severas, y se llaman las cefaleas autonómicas trigeminales. La intensidad casi siempre los pacientes la describen de 10 sobre 10 en la escala del dolor. La ubicación va a ser unilateral, puede ocurrir una o varias veces en el día y se asocia a síntomas que nosotros llamamos autonómicos, que son la congestión nasal, la inyección conjuntival o el ojo rojo, el lagrimeo o epífora, la sudoración y la tosis palpebral o la caída del párpado. Entonces este tipo de cefaleas las dividimos en tres y lo que va a diferenciar una de la otra es la duración del dolor. El SUN, que es una cefalea unicraneal que tiene características de neuralgia, es un corrientazo de alta intensidad, el dolor es 10 sobre 10 y dura muy pocos segundos. Luego seguiría la hemicránea paroxística, que puede durar de 2 minutos a 30 minutos, y la cefalea tipo clúster, que es más prolongada, puede durar varias horas. Generalmente los pacientes tienen varios episodios al día en un periodo de 2 a 3 meses y el resto del año siguen sin dolor, y esos periodos se repiten cada año o cada 2 años. El paciente va aprendiendo a conocer su enfermedad y sabe en qué periodo del año generalmente empiezan las crisis. Hay otras cefaleas primarias que se clasifican en el cuarto grupo. Una es la hemicránea continua, que es familiar de las cefaleas autonómicas, solo que el dolor es unilateral y asociado a los síntomas autonómicos, pero continuo. La cefalea crónica diaria de novo son los pacientes que debutan de un momento a otro con cefalea que dura más de 15 días al mes y que persiste por más de 3 meses. Y la cefalea por sobreuso de medicamentos muchas veces complica otros tipos de cefalea y se asocia a los pacientes que consumen analgésicos en más de 15 dosis al mes. Además están estos 4 tipos de cefaleas que son muy importantes describirlas porque los pacientes se asustan mucho cuando sufren de este tipo de enfermedad. Una es la cefalea tipo punzada primaria, que la principal característica es un dolor tipo chuzo o una punzada en la cabeza que dura pocos segundos, no se asocia a ningún otro síntoma, no se asocia a náuseas, a vómito, ni a sensibilidad a la luz y al sonido, y es un paciente que tiene un examen neurológico normal cuando lo evaluamos. Y generalmente los pacientes con migraña pueden presentar mucho este síntoma de cefalea tipo punzada. La cefalea primaria asociada a la tos es una cefalea que se desencadena con la tos o cuando hay aumento de la presión abdominal, cuando el paciente hace sus necesidades fisiológicas, cuando tose, la presión abdominal aumenta y eso desencadena el dolor. Generalmente cuando ocurre por primera vez es un síntoma de alarma y los pacientes consultan, pero si el examen físico es normal y las imágenes del cerebro son normales y persiste, simplemente es una cefalea primaria que se asocia a la tos. También hay asociadas con el ejercicio, que puede ser cualquier tipo de ejercicio, ejercicio aeróbico, ejercicio de fuerza, o asociada a la actividad sexual, que puede ocurrir en cualquier momento durante la actividad sexual. Ahora vamos a hablar de las cefaleas secundarias. Como vimos ahora, son el 10% de las cefaleas, pero son a las que más le tienen miedo los pacientes y en las que hay que tener un poco más de atención para que no se nos pasen diagnósticos graves. ¿Cuándo vamos a sospechar que el paciente o que ustedes tengan una cefalea secundaria? Pues el síntoma principal va a ser el dolor de cabeza, pero se debe asociar alteraciones en las funciones neurológicas, que no vean bien, visión doble, pérdida de la fuerza de un lado del cuerpo. Alteraciones graves neurológicas nos hacen pensar en eso. Generalmente las enfermedades neurológicas graves no se manifiestan únicamente con dolor, tienen otro tipo de manifestaciones. Entonces hay unos signos y síntomas que nosotros llamamos banderas rojas que en un paciente nos hacen sospechar una cefalea secundaria.
La primera es que la intensidad del dolor sea muy severa y sea de inicio súbito. Que el dolor sea durante el ejercicio, durante el coito, durante el sueño o con la defecación. Sin embargo, como vimos ahora, hay cefaleas primarias que pueden tener esas características. Las cefaleas que empiecen en pacientes mayores de 50 años, hay que pensar otras enfermedades. Que empeore o que no mejore con un tratamiento adecuado. Que el paciente tenga antecedente de otras enfermedades graves, que tenga antecedente de cáncer, que tenga antecedente de SIDA o que consuma medicamentos que bajen las defensas. Que el paciente lo describa como el peor dolor de su vida, también es un signo de alarma. Que la cefalea siempre sea del mismo lado. Que se asocia a fiebre o a inestabilidad en los signos vitales, a presión demasiado baja, a presión extremadamente alta. También que se asocia a una alteración del estado de conciencia, a convulsiones, a visión doble o a parálisis de alguna parte del cuerpo, o sea que el paciente, además del dolor de cabeza, tenga un examen físico neurológico anormal. ¿Cuáles son las causas de las cefaleas secundarias? Como vimos ahora, pueden ser causas intracraneales y extracraneales. Hay enfermedades sistémicas que se pueden manifestar o acompañar de dolor de cabeza, las infecciones, la hipertensión arterial severa mal controlada o las alteraciones del metabolismo. Y las alteraciones estructurales del cerebro, malformaciones, aneurismas, sangrados, tumores, también se pueden manifestar con cefalea, pero ya vimos ahora acompañada de otros síntomas y otros signos al examen físico. Los traumas también pueden manifestarse como dolor de cabeza. Entonces es muy importante el enfoque diagnóstico que hacemos los médicos de cefalea secundaria. Lo más importante es un adecuado interrogatorio, una historia clínica adecuada y un examen físico muy detallado. Las neuroimágenes son muy comunes y generalmente los pacientes no quedan tranquilos hasta que uno haga una neuroimagen y dé normal. Nosotros cuando la pedimos sabemos que la mayoría de las veces va a dar normal, porque un paciente con dolor de cabeza, con un examen neurológico normal, la probabilidad de que haya un hallazgo en la tomografía o en la resonancia es 1 de cada 100.000. Entonces, si uno tiene una historia clínica adecuada y un examen clínico adecuado, puede estar muy tranquilo y no mandar neuroimagen a todos los pacientes, porque la probabilidad de encontrar un tumor, un aneurisma o un sangrado va a ser demasiado baja. De todas maneras, cuando seguimos sospechando que el paciente tenga una cefalea secundaria, el estudio se continuará con una punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro, buscando enfermedades infecciosas, buscando sangrados o buscando inflamación dentro del cerebro. Y algunos exámenes de sangre dependiendo de la probabilidad diagnóstica que pensemos con el paciente. El tratamiento de las cefaleas secundarias va a ser el tratamiento de la enfermedad de base. Si la cefalea secundaria a un virus, a una sinusitis, a una enfermedad sistémica, se van a dar analgésicos para controlar el síntoma, pero lo más importante es el manejo de la enfermedad sistémica que esté generando el síntoma. Listo, muchas gracias. Hay muchas preguntas, vamos a resolver las que se relacionan con la charla que acabé de dar y las otras de pronto se van a ir resolviendo durante el resto de las conferencias o si no al final las terminamos de resolver. La primera dice si la cefalea clúster es la misma cefalea en racimos, es verdad, es la misma, simplemente es el nombre pues o la traducción que se le puede dar. Otra dice, las personas que sufren de la columna vertebral son propensas a dolores de cabeza. Es una pregunta muy buena porque, como vimos ahora en la anatomía, el sistema cervical presenta una inervación importante en la cabeza y generalmente las personas que sufren de otro tipo de dolores crónicos como la fibromialgia, los dolores de espalda crónicos, su cerebro es más sensible a cualquier estímulo doloroso, entonces se puede relacionar también con dolores de cabeza. Esta dice, el ictus, ¿qué injerencia tiene en las cefaleas secundarias? Bueno, el ictus es lo mismo que un ataque cerebrovascular. El ataque cerebrovascular lo dividimos en isquémico o en hemorrágico.
Generalmente los ataques cerebrovasculares isquémicos no se van a manifestar con dolor, se manifiestan con déficit neurológico. Sin embargo, los ataques cerebrovasculares hemorrágicos, que son las llamadas hemorragias subaracnoideas o las hemorragias intraparenquimatosas, sí se pueden manifestar con dolor de cabeza y sería una causa de cefalea secundaria, pero también van a tener déficit neurológico asociado, como vimos ahora. Dicen, después de haber consumido licor, el dolor de cabeza, ¿por qué se presenta? Y él mismo se la responde, por deshidratación. Muy bien, esta no la tuve que responder yo. El licor aumenta el gas, aumenta la producción de orina, el paciente no va a estar bien hidratado mientras esté bajo los efectos del licor, no va a comer bien y además está intoxicado y eso puede desencadenar dolor de cabeza. Si un paciente presenta 90% de síntomas diferentes y de diferentes tipos de dolor de cabeza, ¿con qué criterio se clasifica uno de ellos? Bueno, eso es muy importante y esta pregunta es muy buena porque un paciente puede sufrir de más de una cefalea primaria. O sea, ya tener una cefalea primaria es malo porque está enfermo y sufre dolor, pero puede tener varios tipos de cefalea primaria. Pueden tener una cefalea tipo migraña y pueden acompañarse de una cefalea tipo tensión. Generalmente es la combinación más frecuente. Es una enfermedad hereditaria. Bueno, más adelante vamos a hablar de la fisiopatología de la migraña, pero sí se ha visto una relación importante con los antecedentes familiares de migraña. Generalmente, como es más en mujeres, cuando la mamá y las tías sufren de migraña, hay mayor probabilidad que las hijas y las sobrinas también vayan a sufrir de migraña. Cuando el nervio trigémino está obstruido o pisado, ¿qué diagnóstico es el más apropiado? Generalmente en la migraña no hay una alteración estructural del nervio trigémino, la alteración es en la funcionalidad. Cuando el nervio está obstruido, generalmente se va a manifestar como una neuralgia del trigémino que tiene otros síntomas diferentes a la migraña. ¿El sistema hormonal influye en las cefaleas? Sí, esto es verdad y con esto voy a responder la otra pregunta, que es por qué es más común en las mujeres. Los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas implicadas en el ciclo menstrual, sí tienen relación directa con la cefalea. Lo que no sabemos es por qué. Si hace que el cerebro de las mujeres sea más sensible a los estímulos dolorosos o a los estímulos normales. Por eso las mujeres pueden notar que la cefalea empeora durante el ciclo menstrual o que solo se presenta el día de la menstruación o los días antes. Esa relación sí existe. En una persona diabética, el azúcar alto produce dolor de cabeza o cefalea. Sí, se puede manifestar como dolor de cabeza o cefalea. Sabemos que el azúcar es el principal combustible del cerebro y cuando está demasiado alto o cuando está demasiado bajito se puede manifestar con dolor de cabeza, pero lo importante es mantener esas cifras de azúcar bien controladas. Las pacientes de preeclampsia, ¿cuál es la causa de la cefalea? Esta es muy importante porque la eclampsia o la preeclampsia es una enfermedad muy común en las mujeres en embarazo y que se va a manifestar con cefalea. Es un tipo de cefalea secundaria. Y la causa de la cefalea es un aumento de la presión intracraneal o el cerebro está un poco edematizado porque estas pacientes tienen la presión arterial demasiado alta. Listo, el resto de las preguntas las podemos ir respondiendo más adelante. Muchas gracias.